Ven, Andrea, entonces, ¿qué es en sí la sexología clínica? La sexología es una ciencia que abarca todas las ramas que tienen que ver con psicología, endocrino, psiquiatría, uro, aquellas personas o familias que tienen algún tipo de padecimiento, sufrimiento a causa de la orientación sexual porque es egodistónica o a causa de la identidad sexual, entonces se requiere un acompañamiento, no necesariamente porque esto sea algo patológico, sino por lo que les estoy contando, que está generando un deterioro en la salud mental, por ejemplo. Y esto hace parte de este escenario porque lo que nos dices en realidad nos estás mostrando como todo ese abismo del conocimiento que todavía no tenemos, que desconocemos, ¿cierto? Que tenemos que ir a explorar, que tenemos que ir a buscar. Y pues claramente enriquece muchísimo todo lo que tiene que ver con salud mental, con salud sexual, lo que nos estás contando. Les voy a contar como un modelo para que nos vamos ubicando, y este es el modelo del doctor Elie Alzate, que es, digamos, el papá de la sexología de la escuela de la Universidad de Caldas, y nos ubica como en diferentes cuadrantes y en diferentes... Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Revive Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, la doctora Andrea Delgado. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un tema acerca de una especialidad súper importante para nosotros en medicina, como lo es la sexología clínica. Ya ella nos va a estar contando un poco de eso. Y vamos a estar hablando de estos temas que son preponderantes para nosotros como profesionales de la salud, pero también para la comunidad general. Creo que es un tema que nos abarca a todos y por eso la importancia de que estés aquí con nosotros hoy, Andrea. Así que gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a un episodio de Revive Podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico, Sebas, estar acá hoy compartiendo este tema con ustedes. Bueno, yo sé que el día de hoy vamos a tener unos tópicos y unos temas bien interesantes sobre esto que es tu especialidad clínica, pero me gustaría que nos contaras un poco de ti. ¿Quién es Andrea Delgado? Especialista en sexología, ¿cómo es todo esto? Tu formación profesional, un poco como para entrar en el contexto de lo que viene a continuación del tema tan interesante que vamos a hablar. Muy bien, entonces les cuento, pues sí, mi nombre es Andrea Delgado, soy médica de profesión, estudié en Bolivariana, me gradué pues como médica general en el año 2010 y ahí pues estuve trabajando en diferentes lugares. Empecé la especialización en el 2018 y pues actualmente soy sexóloga clínica de la Universidad de Caldas. Cuéntanos un poco de eso, de la especialización como tal. ¿Qué es la sexología clínica? ¿Es una especialidad médica? ¿Cuál es la connotación? Porque pues tengo entendido que hay pocas facultades en el mundo que dan una especialización a los médicos en esta disciplina. Cuéntanos un poco sobre ese tema, por favor, Andrea. Bueno, entonces de una les quiero contar que la única universidad del mundo que ofrece sexología clínica para médicos es la Universidad de Caldas en Colombia. En otras facultades, en otras partes del mundo, lo que ofrecen, digamos, son diplomados y es posible, digamos, algunos médicos que son psiquiatras, psicólogos, bueno, en otras ramas, digámoslo así, que puedan tener un estudio adicional en sexología clínica, pero acá el prerequisito en la Universidad de Caldas es ser médico general, ¿sí? Entonces antes esto fue como un tema muy de psiquiatría, donde empieza pues como la historia de la sexología clínica, luego ya se van como introduciendo otros temas, otras especialidades, se va integrando ya porque estaba parcializada. Antes digamos que urología manejaba una parte, ginecología también tenía digamos tratamiento en una parte, endocrino, ¿sí? Y entonces acá lo que hay es una integración completamente, ya es el centro donde de cada una de estas especialidades pues llega la sexología como tal y entonces ya nosotros pues somos los especialistas que directamente hacemos tratamiento a todas estas dificultades que son de origen sexológico. Súper. Ven, Andrea, entonces, ¿qué es en sí la sexología clínica? La sexología es una ciencia que abarca todas las ramas que tienen que ver con psicología, endocrino, psiquiatría, uro, gine, es decir, desde todas esas perspectivas
históricas inclusive, pues vamos a ver que es una especialidad muy completa, tiene inclusive antropología y todo lo que tenga que ver pues como con el origen del ser humano. Y lo que estudia básicamente es el sexo en términos biológicos, ¿cierto? La condición de ser hombre o mujer o inclusive otras diferencias que hay en personas que puedan tener estados intersexuales, pero también como tal la sexualidad y todo lo que ésta abarca, ¿vale? Entonces, como tal, es una ciencia. Básicamente es como esa disciplina que cohesiona una cantidad de cosas que pueden haber en las diferentes especialidades. La urología, la ginecología, la psiquiatría, en fin. Es como el consenso como que todas confluyen allí, es lo que entiendo. Es como que estaba por partes, ¿cierto? Imagínate como un rompecabezas y acá entonces por cada especialidad tenían una ficha y acá se arma pues el rompecabezas completo. Hay algo muy particular, Sebas, y es que acá en esta especialidad no partimos directamente como de una enfermedad o que se trata de pacientes exclusivamente, sino que también acá pues vamos a ver que las personas que consultan pueden tener esa duda de querer potenciar su sexualidad, comprender mejor cómo funciona su cuerpo, saber por qué le pasan ciertas o cuáles cosas en su intimidad, teniendo en cuenta que no necesariamente se perciben como enfermos, pero que pueden acudir directamente a una evaluación clínica, a un acompañamiento y a veces pues a un tratamiento. Lo que pasa es que generalmente en otras especialidades médicas lo que se recurre es cuando ya hay un deterioro de alguna parte orgánica o cuando ya hay síntomas como tal. ¿Sí? Entonces acá es como que hay una integración de los dos polos, no solamente las personas que ya tienen alguna dificultad, sino aquellas personas que pues pueden tener la curiosidad de poder mejorar en este aspecto. Bueno, te hago una pregunta con base en eso que me estás comentando y es, ¿cómo se construye a partir de eso el flujo de trabajo de tu día a día? O sea, ¿qué haces tú como médica, sexóloga, en tu día a día? ¿Cuáles son los pacientes que ves? ¿Cuáles son los pacientes que te refieren hacia ti o te remiten a ti? ¿Cuál es en qué momento empezamos como a pensar en, este paciente es de la doctora Andrea, vamos a referírsela a la doctora Andrea? Perfecto. Entonces, el día a día común el mío tiene que ver más es con la consulta clínica, ¿cierto? Con una consulta médica, pues. ¿Qué pacientes llegan? Aquellos pacientes que puedan tener tanto una causa orgánica como psicógena de su parte sexual. Entonces, generalmente lo que ocurre es que las personas no consultan directamente al sexólogo, sino que van donde alguno de los especialistas que tienen que ver con los órganos genitales, ¿sí? Con la parte hormonal, y por acá, por ejemplo, se descartan causas orgánicas, se dan cuenta que las hormonas están bien, que el hipotálamo hipófisis está funcionando bien, que realmente los vasos no están deteriorados, ni los nervios. Sin embargo, la persona que tiene esta disfunción, esta dificultad, pues no mejora porque requiere integrar, digamos, otros conceptos, teniendo en cuenta que en ocasiones también van a requerir un manejo farmacológico, ¿sí? Entonces van a llegar remitidos a aquellas personas que se les descarta una causa biológica y persisten con esta dificultad. Esa es la generalidad, pero también aquellas personas que tienen dificultades de pareja, que en la misma relación de pareja pues como que no avanzan, o sea, ni mejoran, ni termina la relación, ni toman decisiones, sino que es como una sensación de estancamiento, también es una de las razones por las que llegan. Entonces esto directamente pues cuando son remitidos, algunas personas ya han conocido mucho mejor la especialidad y pues llegan directamente acá. Otro de los escenarios no tiene que ver únicamente con lo clínico, sino que te va a contar que esta especialidad es muy versátil. Tenemos también campo en la educación sexual integral, tenemos la posibilidad también como de generar políticas públicas y de participar en proyectos de investigación, de docencia, ¿sí? Entonces es una especialidad que integra tanto la parte clínica como la parte educativa y la parte de formación digamos una condición sine qua non, porque siempre donde hay un sexólogo pues se va a encontrar que se trata también de un educador o una educadora. Claro. De hecho, la pregunta que te tengo ahorita va muy hacia ese lado y es, yo no podría como minimizar la especialización a una consulta casi que siempre sobre disfunción sexual. ¿Cuál es ese abanico de posibilidades en los que tienes, cuáles son todas esas ramas o esas gamas que podemos explorar con la sexología clínica? Bueno, entonces arranquemos, digamos, con la parte biológica. Aquellas personas
o familias que tienen algún tipo de padecimiento, sufrimiento a causa de la orientación sexual porque es egodistónica o a causa de la identidad sexual, entonces se requiere un acompañamiento, no necesariamente porque esto sea algo patológico, sino por lo que les estoy contando, que está generando un deterioro en la salud mental, por ejemplo, por la falta de comprensión. También entonces aquellas personas que han perdido, digamos, su capacidad para sentir el placer, ¿vale? Aquellas personas que requieren una transición, porque es que realmente no coexiste esa coherencia, entre comillas, de lo que biológicamente está dado, lo que cromosómicamente está dado, con el rol social que desempeñan algunas personas, y esto ocurre desde muy temprana edad, y por eso también es necesario este recurso como tal, y nosotros hacemos, por ejemplo, en ocasiones algo que se llama pues el staff médico, donde están, digamos, varias especialidades y podemos definir pues qué es lo que le va mejor a estas personas. Pero bueno, sí, no solamente es el tema de la orientación, también hay personas que pues puedan tener, digamos, algunos comportamientos que son de tipo parafílico, que son disfuncionales a nivel social, que puedan tener que ver con unas dificultades que ya pues nos pone, digamos, socialmente, o que a esas personas las puede llevar inclusive a problemas legales por estas mismas dificultades, temas que tienen que ver con el descontrol de impulsos muchas veces, y también con algunas patologías que son orgánicas, cerebrales, que pueden tener algunas manifestaciones sexuales, ¿sí? Es decir, que todos los síntomas podrían ser sexuales, no necesariamente se trata de enfermedades sexuales, porque les quiero contar que aquí como tal hablamos es de personas pues que tienen una dificultad, ¿sí? También existe otra parte, y es que muchas de las personas que consultan no se trata a causa de un sufrimiento, un padecimiento, una enfermedad, sino que lo que les falta es información. Entonces no tienen claridad, Sí. cómo funciona la sexualidad en los niños, esto es normal, esto no es normal, y estamos hablando de personas, inclusive colegas que tienen un nivel educativo pues importante, pero que esta información no la recibimos muchas veces en el pregrado, cómo funciona la sexualidad en las personas adultas mayores, en las personas que tienen un cáncer de mama, que fueron operados una bariátrica, ¿sí? Es decir, otras condiciones que lo que pasa es que en otras especialidades, pues, digamos, en un posparto lo que hacemos es prescribirle a las familias o a las parejas, pues por ahora no puedes tener relaciones sexuales, como que nos vamos orientando muy al coitocentrismo, porque realmente es que no sabemos mucho de prácticas sexuales, y a causa de no conocer estas herramientas pues también se generan muchas dificultades a nivel social, porque son preguntas que no tenemos como con quién resolverlas ampliamente, por lo mismo que te contaba, que es que el conocimiento estaba como fraccionado, ¿sí? Sí, muchas veces el tema de nosotros los médicos, por ejemplo, yo que soy un médico no sexólogo, pues uno tiene que dar una respuesta a alguien que le pregunta algo, ¿cierto? Muy rara vez uno dice, no sé. Uno parte del principio de que uno tiene como conocimiento e información de lo que le están preguntando, entonces uno opina muchas veces no desde la ciencia o desde el conocimiento que tiene estructurado, sino desde lo que uno cree que podría responder, ¿cierto? Que es una capacidad que tiene el ser humano muy, muy curiosa de tomar mucha información y creer que sabe, ¿cierto? Y empezar a dar una respuesta con base a algo que no precisamente esa respuesta o ese asesoramiento que le podemos dar a ese paciente o a esa persona que nos está consultando sea el más óptimo, la respuesta más óptima como tal. Y por eso pues el consultar o el tener la opción de ir a una sexóloga clínica o a un sexólogo clínico pues abre esa posibilidad grandísima para este tema pues en particular. Sin duda eso resuelve una situación crítica de un paciente, porque la esfera sexual es tan importante para el ser humano que muchas veces está como ahí olvidada, y creo que ustedes entran a hacer un papel importante allí, ¿no? Y lo que decías ahorita, como que, bueno, damos unas respuestas de lo que creemos, es, por ejemplo, lo que pasa en un paciente que está posinfarto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos diría, digamos, como la experiencia que tenemos como médicos es, no, o sea, mejor usted guarde reposo, no se vaya a arriesgar, y así en otras condiciones, y las personas quedan con esas dudas y no saben hasta cuándo, cómo, Claro. y yo les voy a decir pues que no es verdad que debe ser de manera inmediata para todas las condiciones que hablamos previamente, porque hay unas prescripciones que son como menos
rígidas que pueden generar mayor calidad de vida y que pueda hacer que la persona pueda seguir en contacto con su pareja y que eso pueda ayudar a su recuperación inclusive. Claro, eso es fundamental. Es que eso afecta toda la parte psicológica de ese paciente también en su proceso de recuperación. Entonces sí, sin duda es fundamental. Bueno, te hago una pregunta y es, ¿cómo saber, tanto si soy paciente, si soy una persona cualquiera, de hecho yo he sido paciente tuyo en estados anteriores, pero cuando soy paciente o cuando soy médico, ¿cuándo debo consultarte? ¿Cuándo digo, no, definitivamente necesito ir donde Andrea? Cuando hay dudas con respecto, por ejemplo, a la frecuencia. Hay personas que preguntan, es que yo no sé cuánto es normal, si es que yo tengo un bajo deseo, porque hay una sensación, te voy a decir, Sebas, como muy generalizada de esa sensación de anormalidad. Si es que tiene mucho deseo, ¿por qué tiene tanto deseo? O si es que lo tiene muy poquito, la comparación que hacemos con las otras personas, cuando esto empieza a ser una dificultad permanentemente en la mente o inclusive con la pareja porque se empiezan a comparar, pues por supuesto que esto es un motivo de consulta importante. Pero también cuando se disminuye el disfrute, hay personas que me dicen, es que pues yo siento como una desconexión con mi cuerpo, no lo siento como antes y realmente es que la función del cuerpo está conservada, pero sí algo ocurre como una disrupción en la biografía de la persona que hace que no sea como antes, digamos, con sus propios parámetros, pero también entonces vamos a empezar, les voy a contar como un modelo para que nos vamos ubicando y este es el modelo del doctor Elie Alzate, que es, digamos, el papá de la sexología de la escuela de la Universidad de Caldas y nos ubica como en diferentes cuadrantes y en diferentes como columnas y nos habla, listo, entonces hablemos de la fase relacional. ¿Hay alguna dificultad para que una persona pueda acceder a esa persona que desea, pues hablándolo en términos pues que esté bajo una normativa, pues con el respeto que se requiere en términos de las normas legales, me quiero referir, ¿vale? Entonces empieza a haber una ansiedad, las personas dejan de salir como de tener citas porque sienten que pueden ser evaluados, que no le va a ir bien, que no va a responder, que tal si falla. Entonces como que en este sentido, cuando van a buscar con quién relacionarse, hay una dificultad. Y a veces también eso trae otros problemas porque culturalmente estamos esperando que los hombres o las mujeres pues tengamos unos comportamientos muy específicos y cuando eso no se da de esa manera se puede afectar esa fase relacional. Ahora bien, pensemos entonces en la siguiente columna que tiene que ver es con el deseo sexual. El deseo sexual que es, digamos, de los constructos más difíciles de definir en sexología y todo lo que contiene, tiene entonces en la parte del aspecto psíquico, la parte orgánica y si entonces hay una afectación del mismo por alguna situación particular, les voy a contar cuando hay hipotiroidismo, por ejemplo, pero cuando no hay una causa muy específica, sino que se altera. Algo que ocurre también con frecuencia es, por ejemplo, en el posparto, que también en la lactancia hay unos cambios importantes, entonces siempre que haya como esa sensación de disminución o de aumento y que eso genere una dificultad en la relación de pareja, inclusive la persona en su intimidad, en sus pensamientos, es importante consultar. Ya hablemos de la fase excitatoria, tiene que ver cuando pues aquellas personas, algunas mujeres, por ejemplo, no tienen la lubricación, se perciben entre comillas pues como secas o que no o inclusive esto que preguntan tanto y es bueno, entonces todas las mujeres tienen squirting, yo no lo presento, entonces pues vengo y consulto porque hay una duda con respecto a esta parte de la excitación y el orgasmo. Aquellas personas pues que no pueden tener erecciones, que no mantienen la erección, es decir, la logran pero no la sostienen o no es suficiente, digamos, con respecto a su deseo. Entonces, comparado eso con lo que desea, sin que pues a veces se tratan de distorsiones como tal. Sí se trata de a veces que nos metemos como en unos ideales, pero en unos parámetros que simplemente haya disminución del goce, pues eso es importante. Con respecto a la excitación, pues, con respecto al orgasmo, pues aquellas personas que no logran el orgasmo, que es demasiado frecuente, yo creo que es uno de los motivos de consulta más frecuente en Colombia inclusive, y
o aquellas personas que lo logran, digamos, como antes de tiempo y que esto también le genera pues ciertas dificultades consigo mismo o con su pareja. Entonces, esas digamos como que sería una línea para movernos, pero también entonces les quiero contar que aquellas personas que en la expresión de su sexualidad, no hablemos solamente de la intimidad, sino en sus roles, socialmente, también sienten que no encajan, que no pueden estar con libertad, que se juzgan a sí mismos porque hay, digamos, como una erotofobia introyectada, o hay una homofobia también que es generalizada y que también la van introyectando las personas como con cierta normalidad, pues también entonces es muy importante hacer una consulta a tiempo, inclusive de familias, porque esto genera un deterioro importante. Genial, genial todo eso que nos abres en el panorama. Hay algo importante que nosotros siempre manejamos en Revive, en nuestra metodología, y es el Mastery Learning. Y el Mastery Learning tiene un principio básico y es mostrarle a la gente lo que no saben. Porque nosotros a veces creemos que sabemos, pero es porque no sabemos lo que no sabemos. Y esto hace parte de este escenario porque lo que nos dices en realidad nos estás mostrando como todo ese abismo del conocimiento que todavía no tenemos, que desconocemos, ¿cierto? Que tenemos que ir a explorar, que tenemos que ir a buscar. Y pues claramente enriquece muchísimo todo lo que tiene que ver con salud mental, con salud sexual, lo que nos estás contando. Te hago una pregunta aquí, metiéndonos un poco como a la parte de pronto de clasificación en generalidades sobre esas dificultades que tú puedes tener en tu consulta. ¿Hay alguna clasificación que tú puedas decir, mira, hay consultas que son de pronto como menos graves y hay otras que son más graves o más severas, como un nivel de severidad o algo que tú nos puedas explicar en cuanto a eso, o todas se enfocan como en el mismo punto y tienen el mismo ranking? No, tienen diferente ranking. Pues así grande hay dos grupos importantes. Hay unos problemas sexuales que son menores y otros que son mayores. Aquellos que son menores es lo que les contaba con respecto a la ausencia de la educación, a la ausencia de una educación sexual integral, porque bueno, haya omisión o al contrario se enseñen algunos aspectos que no son, digamos, de tipo científico, laico, sino que, digamos, en ese sentido, pues hay una desinformación, más bien digámoslo así. Entonces, aquellas personas que llegan por falta de información, pero que a causa de eso tienen una disminución en su función sexual, pues son problemas menores, porque entonces con educación, con una buena información, con una buena biblioterapia, con un buen acompañamiento, pues es muy posible que resuelvan. Esto, digamos, como para el ojo del sexólogo clínico es en una categoría pues como más leve, porque no va a requerir un tipo de intervención, exámenes en general, porque pues lo que nos damos cuenta es que esta persona pues a lo largo de su vida, de su ciclo vital, definitivamente no conoce su anatomía, no conoce la fisiología, no sabe cuál es la normalidad, no sabe en qué momento pues cómo proceder de acuerdo a eso que le está pasando. Entonces esos serían problemas menores que son muy pero muy frecuentes. Probablemente resuelvan con una adecuada asesoría. Sí, con una adecuada asesoría. En ocasiones pueden ser varias sesiones hasta que la persona pueda integrar, pueda resolver todas sus preguntas. Hay muchas dudas que las personas no expresan, pero que realmente en su cotidianidad pues les genera bastantes cuestionamientos, inclusive hacia sí mismo, que le puede afectar la autoestima, ¿cierto? La autoeficacia, el autoconcepto, la autovalía, inclusive pues la autoestima sexual. Entonces, esto es un tratamiento que es más corto, de acuerdo pues al nivel de como qué tan arraigadas están esas creencias o esa desinformación. También de acuerdo a eso pues va a ser la intervención. Pero digamos lo que allí va a ser una parte como un pilar fundamental en estos problemas que son menores, que no por ser menores son menos importantes, y no por ser menores pues va a ser, digamos, como de menos, pues sí, no son menos importantes, pues es lo que quiero resaltar acá. Ahora bien, los problemas sexuales que son mayores, pues sí, acá ya hay, digamos, como una mayor complejidad, porque acá van a estar mezclados la parte psíquica, pero también la parte orgánica, y puede ser que la persona sí tiene una buena información, puede ser que la persona sí conoce bien de su cuerpo, pero hay algo que no permite que pueda avanzar y que eso se pueda combinar inclusive pues con afectaciones que sí podemos evidenciar a través de paraclínicos. Entonces, por supuesto que requiere un tratamiento especializado. En general, pues hacemos 6 sesiones de terapia. Esto
les quiero decir que es la generalidad, lo que esperamos que pueda ser posible por si alguien va a preguntar, bueno, ¿cuántas sesiones de terapia se esperan o en Sí. cuánto tiempo puedo resolver esto? ¿Cuál es la ruta de manejo que me va a dar? Que si me lo preguntan, bueno, entonces, ¿qué sigue? Y en la siguiente, ¿qué sigue? Y eso me parece muy bien porque sí hay que trazar unas metas terapéuticas y eso es pues como que lo que nosotros proponemos. En esos problemas mayores, ¿cuál es el más frecuente que te llega a la consulta? Pues mira, es muy frecuente aquellas personas que tienen enfermedad cardiovascular y que por ese Sí. motivo pues entonces está afectado el endotelio y que la persona, hablemos pues acá específicamente de un hombre, eh, digamos que en ese deterioro del endotelio pues no es posible que trabaje bien el óxido nítrico, que por supuesto pues como todo este funcionamiento del sistema nervioso parasimpático va a estar afectado y entonces la persona puede sentirse excitada psíquicamente porque tiene entonces recuerdos, fantasías, está conectado con su pareja y el órgano no funciona. Háganse de cuenta más o menos como que una persona le manda el comando al hombro para que se eleve o a una extremidad y que está enviando ese comando y no funciona como tal el pene. Entonces esto es algo frecuente, ya digámoslo en personas mayores de 50 años que coexisten pues digamos con hipertensión, con diabetes, con otras patologías también de tipo neurológico, pero pues que también tiene tratamiento, que requiere un acompañamiento muy estrecho y que es posible recuperar la función como tal. Además que eso en consecuencia pues trae un problema como una doble disfunción. Su problema orgánico y ese temor y ese problema le genera también mucha disfunción psicológica en esa situación. ¿Cómo haces ese abordaje y cohesionas como ese escenario? Entonces imaginémonos como un círculo vicioso, ¿sí? Entonces lo primero que empieza, bueno, entonces hay una afectación, digámoslo, directamente orgánica. Si miramos allí las células, si miramos el tejido, sí están afectados. Si pudiéramos medir los neurotransmisores, pues también. Pero entonces resulta que en esa ansiedad que se produce al que no haya una respuesta física, pues se produce mayor disfunción y van en esa misma vía. Entonces en ocasiones puede resolverse lo orgánico, se puede dar un tratamiento farmacológico, pero la persona persiste con una ansiedad que aparece pues como después de esta presentación. Lo que hacemos entonces es cortar definitivamente eso y lo hacemos a través de diferentes terapias. La más importante que podemos implementar en este caso es la terapia de tipo cognitivo-conductual, porque la persona en esa pérdida de confianza, porque ya evidenció que le ha ocurrido en diferentes ocasiones y que aparte hay digamos como un deseo de poder responder bien, porque la sexualidad actualmente está como muy afuera, muy en la otra persona, muy en complacer, genera que aunque haya una recuperación completa y ya podamos decir es que miren los niveles de testosterona ya están regulados, ya están en un pues en un número que corresponde a la normalidad, no habría una razón que nos explique pues como la persistencia de esta disfunción. Por supuesto entonces que esta terapia cognitiva va a llevar a que el paciente o esta persona no solamente mejore aspectos de su sexualidad, sino que se le amplía muchísimo, muchísimo el mapa en muchos aspectos porque sale de diferentes trampas que la mente tiene, por decirlo así, que se llaman, que son pensamientos de tipo automáticos y creencias que están como en Sí. el núcleo, muy, muy, muy como enquistadas allí. Entonces va a generar también que en la ampliación de ese mapa y en rebatiendo estas creencias pues pueda inclusive ser más funcional en otros aspectos inclusive. Bueno, toda esa información que nos das hasta ahora está increíble, de verdad que está muy, muy interesante. Definitivamente te tengo que invitar a más episodios de podcast para que hablemos sobre temas pues relacionados a esta especialidad tuya que está súper buena. Tengo una pregunta final y es, ¿qué determina el cómo vivimos la sexualidad entonces nosotros como seres humanos? Lo determina la historia de vida. No podemos decir, mire, yo que estoy consultando, hoy que tengo 45 años, acaba de surgir un problema. Porque siempre es importante devolvernos en el tiempo y saber cómo fue el contacto con la sexualidad de esta persona en la niñez, con otras personas, cómo fue su socialización en el colegio, cómo fue el desarrollo
es puberal, ¿cierto? Todo esto y las primeras experiencias sexuales, cómo fue la primera experiencia sexual de esa persona, si fue positiva, si fue negativa, si generó demasiada ansiedad, estrés, preocupación, si fue sorprendido, todo esto y las experiencias que tienen que ver con toda esa historia psicosexual definitivamente son importantes en el momento de la consulta, ¿cierto? No podemos partir que un paciente que acude en la consulta y cae ya con una dificultad o con estas dudas, pues va a ser de ahí en adelante, sino que definitivamente nos tenemos que devolver. Y con esta historia nosotros pues vamos reconstruyendo y vamos diciendo, claro, es que este hecho fundamental que ocurrió es definitorio para este momento de su vida. Personas que han tenido, por ejemplo, desafortunadamente una historia de abuso sexual o de acoso, claro, inclusive acoso, bullying en el colegio y en otros escenarios, puede afectar el desempeño como tal, ¿cierto? Entonces eso por ese lado, pues porque hoy hemos resaltado más el tema de las disfunciones, contarles que de lo que hemos hablado es lo más frecuente, no quiere decir que sea así para todas las personas, no todas las personas que tienen un cuerpo biológicamente masculino pues se identifican con esto, lo quiero aclarar es porque ahorita pues hice un ejemplo con respecto a la disfunción erectiva y pues por supuesto que acá la idea es ser inclusivos y darnos cuenta que hay muchas maneras de ser, hay muchas maneras de expresar esa sexualidad, muchas maneras de vivir y sentir la orientación, que esto pues ya digamos más o menos a los 21 años de edad va haciendo un cierre en esa madurez también, inclusive con el cerebro y con todo eso que ya viene de manera biológica y a cada persona. Y es lo más frecuente, pero pues acá tendríamos que sacar un podcast para cada caso particular, porque sí es muy interesante pues como poder ahondar en cada caso particular. Sí, claro. Bueno, Andrea, de verdad que excelente información la que hemos tenido hasta ahora. Siempre hago una pregunta al final del podcast y va relacionado tanto como a disminuir los errores que nosotros podemos estar cometiendo como médicos en nuestra consulta o en nuestro ejercicio del día a día, y cuál es ese consejo que nos darías como, ven, cuando tengas una situación así, evítala o enfócala de esta manera o remítela o no sé qué. O sea, ¿cuál es ese punto que tú dices siempre, aquí hay algo que debe estar cambiando en la atención de estos pacientes? Bueno, entonces aquí como para tomar nota, ¿no? Todos los médicos, personal de la salud, sea cual sea su rol, porque puede llegar por cualquier lado, ¿cierto? Puede ser a enfermería, un médico general, un médico especialista en otras áreas. Por favor, abramos la puerta a que las personas nos cuenten cómo es su sexualidad. No porque vamos a profundizar, porque si no es de nuestra especialidad, pues puede ser que no sepamos cómo dar un tratamiento, pero abramos la puerta. Los médicos mismos tenemos miedo, pena, pues nos da muchísima vergüenza. Y esto hace parte normal también como la revisión por sistema, ¿cierto? Cuando le preguntamos al paciente, ve cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, si ha tenido, bueno, todo eso, pues preguntemos también. Y simplemente es abrir la puerta para que esa persona sepa que cuenta con nosotros, que nosotros también vamos soltando un poquito los temores que tenemos a que nos cuenten algo de la intimidad, porque a veces es eso, porque tampoco tenemos elaborada la propia sexualidad, Sebas, y es que los mismos médicos también estamos invitados a empezar a construir una sexualidad más positiva, que podamos dar información de calidad, y si es el caso, que se trate de un problema mayor, pues entonces está la ruta de remisión, y por supuesto que lo que estamos haciendo actualmente es implementando más herramientas en la educación para que aquellos médicos que están en formación, aquellas personas que están en pregrado, pues desde el principio puedan tener una muy buena ruta, porque puede ser que en el colegio no la tenían y que no puede ser, digamos, como en las obviedades que estamos dando un curso o un manejo adecuado. Entonces, por favor, abrámoslo en la consulta común y corriente, la preguntamos y sea lo que sea, bueno, pues por acá los estaré recibiendo con mucho gusto. Me parece genial eso que dices de incluye ese interrogatorio de la sexología, de la vida sexual del paciente en tu revisión de sistemas.
sí preguntamos muchas cosas a veces hasta irrelevantes, y creo que esta sí es muy importante preguntarla, añadirlo. No nos toma un minuto más preguntar sobre eso al paciente y podemos ahí empezar a explorar cómo mejorar también su calidad y su condición de vida. Entonces, ese es como el punto que me llevo finalmente de esa pregunta. Muchas gracias, Andrea, por aceptar la invitación a estar en este episodio. Creo que ha sido muy chévere. No sé si quieras agregar algo más, si quieras decir algo más que nos quieras compartir. No, pues con mucha gratitud de estar por acá. Gracias a los oyentes, a ti. Y bueno, pues por acá voy a estar volviendo. Muchas gracias de nuevo. Bueno, súper. A todos ustedes, muchas gracias por estar hasta este momento del Revive Podcast. No olviden, por favor, suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para que vean las notificaciones de los próximos episodios que estamos subiendo, y por favor déjenos sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, un comentario que quieran hacer a la doctora Andrea, lo pueden hacer a través de la cajita de comentarios aquí en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales como @gprevive y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, doctora Andrea. Chao, nos chao. vemos. Nos vemos. Chao.